los más perjudicados. El Perú es uno de los países de Latinoamérica que menos porcentaje del PBI destina al sector educación. Nuestro país se ubica en los últimos lugares, está con un 3.7% de inversión, debajo de Brasil con 6.1% y Bolivia con 6.5%. Es necesario, señor presidente, implementar las instituciones educativas públicas de extrema pobreza y las que han sido afectadas por el fenómeno del Niño, asimismo de promover el progreso educativo. En tal sentido, solicito se acumule el presente proyecto de ley, señor presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Artel Saavedra. Muchas gracias, presidente. Muy buenos días a todos por intermedio suyo. Señor presidente, saludo la presente iniciativa, ya que en las instituciones educativas del interior del país, más que todo en los lugares más lejanos de cada región, nosotros como congresistas que recorrimos todos en nuestra región, hay sitios muy alejados y están sumamente abandonados. Sufren mucho por el mobiliario. En muchos casos las carpetas no son suficientes para la cantidad de niños que asisten a clases. Por eso es importante que aquellos bienes que han sido dados de baja por excedencia y que se encuentran en condiciones operativas sean donados a quienes más lo necesitan, siendo los beneficiarios las instituciones educativas de extrema pobreza. Presidente, si así el Ejecutivo, los poderes del Estado que estamos, o más que todo en el país, en el Perú, priorizamos lo que es educación, yo creo que vamos a tener mejores perfiles en distintos espacios de instituciones y como buenos funcionarios y como buenos representantes. Porque lo que se quiere es, presidente, formar perfiles con valores, de jóvenes con valores, con principios, y ser representante con valores y darnos cuenta, presidente, conociendo las necesidades de nuestro país. ¿De qué sirve, presidente, que vengamos a representar y muchos que no conocen la realidad, los rincones del país? Es por eso, presidente, vuelvo a recalcar en saludar esta iniciativa y también, presidente, es necesario brindar leyes que faciliten este tipo de apoyo a la educación, en especial a nuestros niños, nuestros colegios que tienen muchas carencias, y de esta forma podemos aliviar las necesidades que tienen. Por ejemplo, presidente, en mi región, visitando, ¿qué tal ocurrencia que han tenido? Voy a hablar de Proñé, traer aulas prefabricadas de la sierra a la selva. Yo quisiera a ese representante de Proñé ponerle por lo menos 10 minutos en la selva, en ese aulas prefabricadas que en suma calor, para ver cómo va a sudar. Parece que estamos en sauna. Otro, presidente, cuando se camina 12 horas a 17 horas, que también por medio de esto quisiera invitar a la prensa que nos visiten a nosotros y hacerles caminar, porque otra cosa es criticar dentro de un canal, dentro de una emisora, a criticar a los congresistas sin saber cuál es el trabajo y cuánto sufrimos, presidente. En los rincones de mi región, yo estoy hablando de mi región, cuando ingresamos, presidente, hasta un trozo de madera, de palo, le voy a decir criollamente, como sé mi realidad y que vengo de un pueblo y sé cuál es la situación de estudiar en un centro poblado, presidente, en un trozo de palo hasta se sientan nuestros niños, haciendo un tambo con hoja de bombonaje, aclaren, y eso quiero decirles, yo hablo criollamente como sé mi realidad, porque no me avergüenzo de decir la realidad de mi pueblo. El hecho que estoy acá para representar, no para venir a figuretear o para venir a cobrarme, estar bajo alfombras sin saber a quién represento o solamente buscando mis apetitos personales. Es por eso, presidente, yo exhorto a mis colegas congresistas que debemos salir a escuchar en forma directa a nuestros electores y priorizar para poder ser ejemplo a nuestros jóvenes que nos van a reemplazar en este espacio que estamos ahora nosotros representando. Para que termine con eso. Y no dando mal espectáculo, porque en este Congreso existimos congresistas con valores y con principios y más que todo con temor a Dios. Por eso hemos venido a trabajar acá, señores, no a perder tiempo. Y también llamo a la reflexión, que no solamente en este Congreso tienen que poner los ojos, sino en los ministerios, porque hay muchos funcionarios que están recibiendo tremendos sueldazos y bien en comunidades
pero sin embargo, sin investigar, atacan a todos, porque en todo sitio tenemos malos y buenos. Y como mujer del campo, y como mujer representante de una linda región, que con orgullo me siento ser de un pueblo, quiero decirles que hay que priorizar las necesidades más fundamentales, que es educación, salud y nuestra agricultura, y de ahí viene ya adheridos otras cosas que son carreteras y entre otras cosas. Gracias, presidente, y vuelvo a saludar esta iniciativa. Muchas gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Ochoa. Antes de congresista Ochoa, un momentito, porque tenemos unos invitados en las galerías por parte de la congresista Beteta, para que lea el saludo, señor relator, por favor. El Congreso de la República saluda a la institución educativa parroquial La Recoleta de Arequipa por sus 50 años de vida institucional y su compromiso con los valores cívicos de la nación, brindando a la comunidad arequipeña un servicio educativo de excelencia, calidad, basado en los principios de la Iglesia y del carisma franciscano. Ellos se encuentran en las galerías del Congreso acompañados de los congresistas Karina Beteta, Milagros Takayama y Pedro Olaechea. Asimismo, un saludo especial de la congresista Alejandra Aramayo Gaona. Muchas gracias, congresista Ochoa. Muchas gracias, presidente. Presidente, si bien es cierto, el proyecto de ley expresa una preocupación por el equipamiento de las instituciones educativas del país, pero sí, presidente, tenemos que ser enfáticos en señalar que no podemos legitimar, aun cuando es favorable que las instituciones educativas en situación de extrema pobreza reciban cierto equipamiento favorablemente para el trabajo pedagógico. No podemos, presidente, reafirmar y afirmar que las instituciones educativas más pobres reciban lo que al resto del sector público ya no les sirve. Eso, presidente, tiene que cambiar. Una política limosnera, una política de pauperismo, una política de empobrecimiento de la escuela pública y sobre todo de los más pobres. Pretender por ley generar su equipamiento, presidente, es un tema delicado. Es cierto que hay algunos materiales y algunas herramientas que pueden ser útiles y serviles, pero no podemos, presidente, señalar solamente que los bienes inmuebles de propiedad estatal, dice, por causal de estado de excedencia, pero dados de baja, pueden servir para las escuelas públicas más pobres. ¿Qué significa eso, presidente? Aquello que no le sirve a otro sector puede ir como chatarra o como basura a la escuela pública más pobre. Es cierto que pueden haber algunos materiales utilizables, reutilizables, como en el caso, por ejemplo, de los tecnológicos, donde hay formación automotriz y puedan recibir autos para poder trabajar. Pero, presidente, no puede hacerse una costumbre, no puede hacerse una costumbre por ley, ¿no es cierto?, que las escuelas más pobres estén esperando el limosnero de lo que le sobra a los demás sectores, presidente. Aun cuando no estemos en desacuerdo, presidente, con recuperar estos materiales de algunas entidades, la prioridad, presidente, debería ser el equipamiento a las más pobres, empezando por las más pobres. Y eso, presidente, sí daría un espíritu de esperanza, un espíritu de ilusión de poder mejorar nuestro país a través de la educación, presidente. Muchas gracias. El congresista tiene la palabra, el congresista Javier Velázquez Esquén. Presidente, nosotros vamos a apoyar esta iniciativa legislativa. Esta no es la política del limosnero, ni mucho menos de querer peyorativamente desdeñar que los centros educativos que están en zonas de extrema pobreza tengan que solamente recibir donaciones o excedentes de instituciones de bienes que ya no les sirve. Hay una ley, presidente, la ley 29.151, que establece los procedimientos de donación de las instituciones de sus excedentes. Lo que muy bien está haciendo la comisión es que actualmente una institución pública que tiene excedentes, la ley dice que puede entregarlo a centros educativos o a la Policía Nacional.
y la atención que la Comisión de Educación le ha dado es que, en vista de las circunstancias que vive el país, estos excedentes de instituciones públicas deben ir prioritariamente por mandato, y por eso la importancia de esta norma, a los centros educativos de las zonas declaradas en extrema pobreza. Entonces, no es, y tengo un gran aprecio por el congresista Ochoa, pero esto ya está regulado. Hoy día una institución tiene un excedente, o se lo da a un centro educativo o se lo da a la policía. Muy bien ha hecho la Comisión de Educación, y por eso hemos votado a favor, y también la vivienda, de que estos excedentes, que no son bienes muebles inservibles. Por ejemplo, todos sabemos que la SUNAT compra sillones para sus italianos y que año a año lo renueva. De repente para esa institución no les sirva, o por renovación de equipos son excedentes, pero pueden utilizar los centros educativos. Entonces, yo creo que se ha hecho bien, Presidenta, y por eso me parece muy bien que se haya dado esta norma, y felicito a la Presidenta de la Comisión que hayan puesto este proyecto de ley, porque ahora, en virtud de del dictamen que el día de hoy aprobemos, estos excedentes irán prioritaria y exclusivamente a favor de los centros educativos que están ubicados en zonas de extrema pobreza. Por lo demás, el procedimiento es el adecuado. Cada institución tiene su oficina de control patrimonial y obviamente cuelga los bienes que son excedentes, y todo esto va a la data de la Superintendencia Nacional de Bienes Nacionales, que es una institución que trabaja muy bien. Y lo importante de la norma, y hay que ver el artículo 3º, se ha establecido ahí que ¿quién financia el traslado? Un centro educativo pobre ve que hay un bien excedente en una institución. Muy bien que la ley vuelva a reiterar que el donante del bien que se ha declarado en excedente será el que financiará, el que pondrá este mueble en el lugar del centro educativo que está en zona de extrema pobreza. Me parece bien esta priorización, Presidente, me parece muy buena la iniciativa, y yo creo que al margen de cualquier discrepancia de matiz, el espíritu de la iniciativa tiene como propósito que el Estado, que tiene algunos excedentes, pueda orientarlos básica y exclusivamente a los centros educativos que están ubicados en la zona de extrema pobreza. Por eso vamos a apoyarlo este dictamen, Presidente. Muchísimas gracias. Muchas gracias, congresista. El turno del congresista Ceballos Patrón. Gracias, Presidente. Saludo a usted y a los colegas. Uno de los hombres más sabios que ha habitado este planeta, Jesucristo, nos dijo que había que enseñar a pescar y no dar pescado. Y precisamente esa educación, eso que nos enseñó, es lo que hace la educación. Le da las herramientas necesarias a las personas para que puedan pescar su pescado. Les da las redes, les enseña a hacer ello. Pero si las redes están rotas, ajadas, viejas, no sirven. No lo van a servir y no vamos a tener un lineamiento claro de lo que queremos hacer. Y no vamos a resolver los problemas, no vamos a romper las brechas educativas que hay en nuestro país. Yo estoy muy preocupado. Claro, somos dadivosos, estamos juntando lo que nos está sobrando, lo que le estamos dando de baja, no solamente los excedentes, lo que estamos dando de baja. Computadoras, ustedes saben que una computadora tiene una vida útil de 3, 4 años y después ya no sirve. Las vamos a entregar a una institución educativa de extrema pobreza para seguir acumulando allí después como basura y que no les sirva para ellos. ¿Por qué no es prioridad del Estado las mejores herramientas, los mejores equipos, ponerlos a disposición de los lugares de extrema pobreza? Eso es hacer patria, no al revés. Estamos mal acostumbrados ideológicamente a dar limosnas, a dar dádivas. Bueno, los pobres hay que asistirlos, pero no estamos resolviendo el problema de fondo. Yo no estoy de acuerdo con un proyecto que en estos días, en un país que se llama de renta media, que ha tenido un crecimiento económico importante, que puede llegar, que ya no es limitante el transporte en cualquier parte del país, estemos pensando en darle a nuestros pueblos de extrema pobreza lo que les sobra a otros. Tenemos que llevarles a nuestros pueblos lo que tenga mejor calidad para realmente entregarles las mallas, como decía Jesucristo, las mallas completas, en buen estado, para que puedan hacer su pesca, para que podamos incorporarlos a nuestra sociedad. Entonces dejémonos de cosas
desde estar regalando, porque en realidad no resolvemos el problema de fondo, porque en realidad no estamos pensando en nuestros niños de extrema pobreza y no estamos pensando en el futuro del país. Yo no estoy de acuerdo, yo no voy a votar a favor de este proyecto, porque este proyecto no resuelve el problema, es más de lo mismo y no estamos pensando en resolver los problemas de nuestra educación, de nuestros niños, y seguimos postergando nuestro futuro. Muchas gracias. Muy bien, turno de congresista Marisa García. 2 minutos. No está presente. Tania Pariola por 2 minutos. Gracias, presidente. Escuchando las intervenciones de los colegas, creo que ambas son válidas, presidente, en el sentido de que los territorios, las zonas de extrema pobreza, también ameritan ser tratados en dignidad y tener servicios de calidad, mobiliarios de calidad. Y la experiencia, presidente, en zonas rurales cuando han recibido donativos, por ejemplo, de tractores que tienen un tiempo de utilidad corta, porque precisamente es un equipo que ya ha venido utilizándose y que por alguna falla o alguna reparación simple se le lleva a esta comunidad rural, resulta que no les es tan útil a la gente porque tiene una utilidad muy corta. Y sin embargo, cuando quieren tramitar otro tipo de herramientas para trabajar la tierra, les dicen, bueno, ya les hemos donado, ¿qué más quieren? Y es ahí en donde coincido con los colegas cuando dicen que no podemos mirar a las zonas pobres como aquello que le toca lo que sobra, aquello que ya no les sirve, aquello que lo renovaron con otro nuevo. Sin embargo, presidente, existiendo ya una ley vigente en nuestro país, se cometía un error. Y es que muchos gobiernos locales presentan solicitudes demandando sillas, mesas, algunos instrumentos para laboratorio, etcétera. Entonces los más vivos, diríamos en ese sentido más coloquial, eran atendidos, pero los más pobres que a lo mejor no recurrieron al Estado siguen siendo postergados. De algún modo, hacer las modificaciones en los articulados 1, 2 y 3 de esta ley, 27995, sí hace precisión que tendría que considerarse el mapa de la pobreza, la publicación y la lista detallada de los bienes dados en baja, así la gente no se genera expectativa y hace el pedido de acuerdo a esa lista, pero que también se tenga en cuenta a esos territorios que efectivamente son de extrema pobreza y no el que más vivo llega y solicita es atendido, o quiere más o para distintos fines, porque también ocurre, y ocurre también corrupción en ese tipo de trámites. Entonces, presidente, creo que es una iniciativa que de algún modo mejora esa ley que no operativizaba de mejor forma en esa idea de donar, de alcanzar un bien que es de excedente en una institución a una zona pobre. Presidente, pero aquí hay un reto grande y es que yo respeto la opinión que tienen mis colegas de la bancada del Nuevo Perú. No podemos seguir mirando a los territorios de extrema pobreza como aquellos que solo tienen que conformarse a una dádiva o algo como un gesto. Yo estoy de acuerdo con que incluso deberíamos ser solidarios. Hay oficinas, ¿no?, que seguramente tienen lujosidades y hay niños hoy recibiendo clase, presidente, sobre adobe, guardando sus libros sobre maderas y ladrillos. Y eso, presidente, es una ofensa a la pobreza, es una ofensa al país que dice tener renta media y efectivamente. Y eso incluso institucionalizarlo es grave, presidente, porque tendríamos que pensar, y hoy nosotros estamos asumiendo nuestro rol parlamentario justamente para velar por los más pobres, presidente. Así que yo dejo sentada mi opinión al respecto. Sé que igual la ley se va a dar y se va a implementar y hace una mejora importante. Gracias. Muy bien, congresista. El turno de colega Carlos Brus, 2 minutos. Gracias, presidente. Presidente, este proyecto de ley lo presentó el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento cuando yo era ministro. Y el origen del proyecto de ley, recuerdo que empezó cuando visité los almacenes del ministerio y encontré una sobre otra una cantidad de computadoras que yo pensé que estaban inoperativas y le pregunté al almacén, ¿están acá porque no funcionan? No, me dijeron, todas funcionan, pero son modelos obsoletos que no sirven para hacer presupuestos, para hacer diseño gráfico, por lo tanto están aquí almacenadas. La instrucción que di, bueno, saquen, porque ocupaban gran parte del almacén, muebles que estaban en buen estado, ¿sabe qué? Limpien el almacén, donémoselo a alguien. Y me contestaron que no se pueden donar,
porque la ley exige que sean obsoletos e inoperativos. Y como estaban operativos, no se podían donar y tenían que ocupar este espacio en un almacén. Entonces, esto no es una política de lucha contra la pobreza, nada por el estilo, sino simplemente sentido común. ¿Cómo usamos los activos del Estado de mejor manera? No estoy diciendo que esta es la forma de hacer una gran reforma educativa y que es la solución para los colegios de menores recursos. No, por supuesto que no. Pero una computadora que perfectamente funciona para que un alumno pueda aprender su procesador de texto, su Word, hacer sus hojas de cálculo, ¿por qué tiene que estar en un almacén del Estado solo porque la ley dice que no se puede donar porque no está ni obsoleto ni inoperativo? Entonces, por eso es que yo invoco a los congresistas que tienen dudas con respecto a este proyecto de ley, que esto va a facilitar que instituciones que tienen equipos operativos puedan servirle a instituciones como las instituciones educativas para que puedan cumplir un rol para los cuales estas máquinas pueden funcionar. Me pide la congresista Alcorta uso la palabra. Congresista Alcorta tiene uso de la palabra. Gracias, congresista. Yo creo que tiene razón. Solamente mi intervención es para dejar cosas bien claras. En el Estado, desde el presidente de la República hasta el último distrito, 3 cosas importantes. El informe técnico, que permite justamente que esa necesidad pueda ser cubierta. El informe legal, que la ley lo permite, para dar de baja, regalar, vender, quemar, prestar, lo que sea, el informe legal bien hecho. Y el informe económico de darse el caso. Nada más, para que no haya ningún problema posterior. Gracias. Puede continuar, congresista Bruce. De acuerdo, congresista. Entonces, este proyecto de ley va a permitir que usemos equipos que están actualmente almacenados y que le sirva a alguien de algo. Insisto, no es una estrategia de mejorar la educación de nuestros colegios en zonas marginales. No, no es eso. Seguramente esto no es esa reforma grande que queremos, pero sí va a ser un granito de arena. Va a ser un uso más racional de cosas que están hoy en día almacenadas en todas las instituciones del Estado, que por no estar ni obsoletos ni inoperativos no se pueden donar. Entonces, esta ley lo que establece es un procedimiento para que esas donaciones se puedan viabilizar. Me pide una segunda opinión, una segunda intervención. Congresista Ceballos, tiene un minuto. Gracias, congresista Bruce. Gracias, presidente. Bueno, sí, efectivamente, lo que está manifestando el congresista Bruce es claro, pero es muy poco el equipo que está en las instituciones públicas que realmente esté en ese estado. Vayan ustedes a las instituciones públicas, si han tenido la oportunidad de trabajar en las agencias agrarias o ir a los ministerios y vean cómo está la chatarra, cómo están tiradas las computadoras y quieren deshacerse de eso. En realidad, este problema que está planteando el congresista Bruce, sí es cierto, pero esa es una pequeña fracción de la realidad. El resto no sirve y no va a servir. Y si lo logramos entregar, vamos a tener una vida útil de ¿cuánto? 1 año, 2 años, y después vamos a tener que tener una ruma de basura en los lugares más pobres del país. Esa es la realidad del país. Gracias, presidente. Puede continuar con esta Bruce. Presidente, efectivamente, esta ley no va a arreglar el problema de todos los activos del Estado, no va a arreglar el problema de la educación de todos los colegios del Perú. Pero ¿sabe qué, congresista? Sí nos va a permitir usar esos equipos, muchos o pocos. Créanme que los que yo vi eran muchos, solamente en un sector de un ministerio. Pero esos equipos van a ayudar en algo. Y ahora no se puede donar. Ahorita no se puede donar porque no están obsoletos y operativos. Es una tontería. Entonces, créanme que es una ley que va a facilitar usar un poco mejor esa pequeña porción de activos que tiene el Estado. No arreglaremos el problema de todo el país, pero sí vamos a poder vaciar un poco esos depósitos y vamos a poder ayudar a esos colegios de extrema pobreza para que tengan equipos operativos que puedan ayudar a la gente de menores recursos. Gracias, presidente. Muy congresista, congresista Carlos Galván. Carlos Galván, 2 minutos. Me pide una interrupción el congresista Francisco Patroci y también el congresista Lucio Ávila, presidente. Ahorita Patroci. Gracias.
Por supuesto que vamos a apoyar el proyecto de ley, pero lo vamos a apoyar con una sensación amarga, de que la educación sigue recibiendo la política del limoneo. Lo que ya no le sirve a los otros, para los chiquitos pobres del Perú. ¿Cómo quieren reconciliación? ¿Cómo quieren igualdad? En los países donde la política es seria, la educación y la salud son las únicas cosas en las que nadie puede estar en desacuerdo. No es justo que lo que vota un ministerio, que lo que vota una entidad pública, que lo que se gasta en lujos innecesarios en el Estado, se le destine a los niños pobres del Perú. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a votar? Porque sí, porque es lo que tenemos, congresista Bruch, y estoy de acuerdo con usted. Pero la idea es que el Ministerio de Educación consiga los recursos, que los tiene, para que los niños del Perú puedan estudiar en condiciones humanas y aprender en condiciones humanas para hacer un país mejor y para finalmente podernos unir en una sola cosa, que es el Perú, su cultura, su educación. Gracias. Congresista Galván puede continuar. Congresista Ávila. Un minuto. Gracias, presidente. Qué bonito fuera que todos nuestros sectores pobres tuvieran hermosas computadoras, equipo nuevo, pero es una realidad tan distante, tan utópica, que no existe en el país. Sería muy bonito, pero los que alguna vez tuvimos la oportunidad de administrar los bienes públicos o una institución pública, nos veíamos impedidos, que el caso cuando fui rector, habíamos hecho hacer 20.000 carpetas nuevas para la universidad, para todos los estudiantes, y nos sobraban como 8.000 carpetas un poco destartaladas. Y nos encontramos en problemas. ¿Cómo es que podíamos donar esto a las escuelas del sector rural? Y hemos tenido que encontrar una serie de dificultades y buscar salidas, valorizarlos en 50 céntimos para que eso finalmente se puedan llevar. Y cuando finalmente se llevaron, incluso poniendo topes, 50, 100 carpetas, se llevaron eso como objetos muy valiosos, porque en el sector rural ni siquiera eso existe, porque esas carpetas servían para reemplazar las piedras que, digamos, en las cuales se sentaban los estudiantes. Y eso ocurre también con el equipo de tecnología. No vamos a decir que aquí en el Congreso tenemos las computadoras de alta generación. A mí se me ha asignado una computadora de hace 8 años que solamente sirve para escribir, pero si los utilizara para fines profesionales no me serviría absolutamente para nada aquí en el Congreso. Entonces ese tipo de computadoras, ese tipo de equipos, yo creo que muy bien pueden servir y facilitaría que se termine, digamos, de deteriorar en los almacenes de todo el sector público. Gracias, presidente. Puede continuar con Rita Galván. Muchas gracias, presidente. Saludamos esta iniciativa por preocuparse de las instituciones educativas más pobres de nuestro país, presidente. Lo que falta aquí es focalizar a esas instituciones educativas. No hay una descentralización real. Siempre hay prioridad. Siempre hay esa argolla que siempre se ha manifestado en las calles en un término común. Las instituciones educativas de gestión municipal, las instituciones educativas de gestión comunal, donde los padres de familia pagan a los maestros para que dictan clase a sus hijos, donde los padres de familia construyen sus propios locales, no tienen carpetas, no tienen absolutamente nada. Se debería de focalizar, presidente, que de esta manera este proyecto de ley llega a ellos. Igual también en las comunidades nativas hay instituciones educativas que no cuentan prácticamente con la atención correspondiente de parte del Estado. Tenemos un PRONIED, sí pues, tenemos un PRONIED. Las aulas prefabricadas solamente han llegado a capitales de distritos, las aulas prefabricadas han llegado a capitales de provincia, pero ¿acaso han llegado a las zonas rurales? No, presidente. La construcción que se prioriza dentro de la inversión pública